la situación difícil por la que atraviesa el gobierno del departamento de Santa Cruz, y hoy queremos también dar algunos datos más a este Parlamento regional. Antes de referirnos al estado de situación de Incahuasi y lo que ha sucedido en los últimos días, déjenme decirle, y como ustedes muy bien han acompañado todo este proceso, por qué nosotros consideramos desde el Ejecutivo Departamental que hay una asfixia económica al Departamento de Santa Cruz dirigida desde el Gobierno Nacional. Son tres los elementos en los que hemos sustentado y que pueden probar fehacientemente lo que hemos afirmado. Lo primero tiene que ver con la disminución de los recursos de la gobernación, y ustedes cada año que aprueban aquí el presupuesto del departamento lo han visto como en los últimos 3 años ha habido una disminución sustancial que ha llegado al 60% de los recursos departamentales. Nos han hablado muchísimo a través de la propaganda publicitaria nacional de los beneficios de la nacionalización y que la bonanza que hubo en esta década había sido fruto de aquello, de la nacionalización. Ayer hemos visto una penosa confesión del ministro de la Presidencia, don Alfredo Rada, de decir a todos los bolivianos que todas las instituciones han tenido una merma en sus presupuestos públicos porque se han caído los precios internacionales. Y es cierto, compartimos, pero también aquello es una confesión de que la bonanza no había sido fruto de la nacionalización, sino de la coyuntura de los precios internacionales de las materias primas. Lo que no ha dado respuesta el ministro de la Presidencia a nuestra denuncia pública el día lunes ha sido a la disminución, a la confiscación del IDH. En estos 10 años hemos tenido confiscación del IDH, que no fue establecido por este gobierno, sino más bien por los anteriores gobiernos, porque la ley de hidrocarburos 3058 fue promulgada el año 2005 en el Congreso Nacional. Hoy el gobierno del departamento de Santa Cruz recibe menos de 1/3 de lo que debería recibir por concepto de IDH por las confiscaciones que ha hecho el gobierno nacional en estos últimos años. Por eso, nuestro gobernador en los últimos días y meses ha afirmado que más son las obligaciones que tenemos que pagar, que están sujetas al IDH, que los recursos que tenemos. En otras palabras, tenemos 150 millones de bolivianos de déficit, de obligaciones que nos impone el gobierno nacional para pagar con el IDH. En otras palabras, el IDH no alcanza para las obligaciones que van comprometidas para esta finalidad. Por eso, en palabras sencillas, es mejor no tener IDH a tener que estar gastando de otra fuente las obligaciones que nos imponen pagar con el IDH. Esto se ha agravado en el último tiempo porque los servicios, las demandas, las obligaciones, las competencias que ha asumido el gobierno del departamento de Santa Cruz no se han visto acompañadas con ninguna fuente de recursos. Ustedes han sido testigos y siempre se los vamos a agradecer por apoyar las políticas de transformación de salud que ha comenzado la administración de Rubén Costa. Más de 300 millones de bolivianos anualmente invertimos en nuestra política de transformación de salud, en infraestructura, en equipamiento, en médicos, en dar nuevos servicios. Es un orgullo que podamos celebrar operaciones de corazón abierto en nuestro hospital de niños, de que podamos tener hoy en el siglo XXI, en el único hospital público de Bolivia, un acelerador lineal para tratar el cáncer. Son políticas importantes que demuestran la vocación de nuestro gobierno de que antes que nada está la vida, la salud de la gente, incluso antes que los discursos políticos. Por eso, para acompañar, no solamente porque es una consecuencia de la autonomía, sino para acompañar
todas estas políticas, todas estas nuevas responsabilidades que tenemos como gobierno del departamento de Santa Cruz, venimos insistentemente planteando que haya un debate sincero sobre el pacto fiscal. Desde el año 2010, que fue la primera vez que presentamos al Congreso de la Nación nuestra propuesta sobre el pacto fiscal, no hemos avanzado sustancialmente nada. El gobierno se ha dedicado a poner trabas, dificultades, condicionantes, para que no haya un debate sobre el pacto fiscal, y solo en los últimos 2 años ha cambiado su posición, pero que hoy la vemos poco sincera. Después de negarse a discutir sobre el pacto fiscal, en los últimos años hemos acordado un diálogo sobre el pacto fiscal de 5 etapas. Hemos ratificado nuestra propuesta que le presentamos al presidente del Estado el año 2014 y que no ha podido ser rebatida de ninguna manera. Pero hoy, en la última sesión del Consejo Nacional de Autonomía, donde debería encontrarse un acuerdo por consenso sobre el pacto fiscal, el gobierno, el presidente Evo Morales, ha sacado de la agenda nuestra propuesta como gobernación de Santa Cruz para el pacto fiscal y solamente ha dejado sobre la mesa 25 alternativas exploratorias para que continúe la discusión a través de comisiones y no haya nunca pacto fiscal. Por eso, el gobernador del departamento, a través de una carta pública, el 21 de diciembre del año pasado, expresó claramente su posición de no asistir a ninguna sesión del Consejo Nacional de Autonomía mientras no se ponga claramente en la convocatoria el análisis de la propuesta que hemos presentado, que fundamentalmente se basa en redistribuir la coparticipación tributaria. Y estas son las 3 situaciones que han puesto en franca dificultad el ejercicio fiscal de este año de la gobernación: la confiscación de los recursos, el incremento de las obligaciones y también la negativa del gobierno a debatir un pacto fiscal que pueda llegar a conclusiones. Con lo que hoy tenemos una disminución de 60% del presupuesto público del departamento de Santa Cruz en los últimos 3 años. Y con esto quiero entrar a la convocatoria para cual hemos solicitado esta audiencia, señor presidente y miembros de esta asamblea. Si todavía esto parecía perverso, hay algo todavía más dañino que ha hecho el gobierno del MAS contra el departamento de Santa Cruz, y tiene que ver el tema del reservorio sobre el campo Incahuasi. Anteriormente, ante ustedes, aquí mismo, me he dirigido al pueblo de Santa Cruz para informarle sobre el tema Incahuasi. Por eso voy a tratar de puntualizar simplemente algunos elementos importantes para poder explicar cuál es el estado de situación ahora. El año 2015, cuando iba a entrar en producción el campo Incahuasi, nuestro gobernador, Rubén Costa, un patriota que entiende que más allá de las diferencias siempre está el interés general, el interés común por encima de cualquier otra aspiración, expresó claramente a nombre del pueblo de Santa Cruz que había que hacer un estudio para delimitar o para saber si el campo Incahuasi era compartido con el hermano departamento de Chuquisaca o no. Sometidos a la buena fe, al respeto de las normas, esa fue nuestra posición. Y dijimos que en el siglo XXI hay las tecnologías respectivas para saber fácilmente si un reservorio de gas que está en el subsuelo traspasa un límite departamental o no. Con esa buena fe y confiando en las instituciones del Estado, nos sometimos a un estudio para saber si este reservorio era compartido o no. También la gobernación de Chuquisaca aceptó la realización de este estudio a cargo de YPFB. Ustedes ya lo saben, lo hemos informado muchísimas veces, después de que se hicieran
los respectivos estudios en base a los datos técnicos proporcionados por IPFB y los datos sobre límites departamentales proporcionados por el ex Ministerio de Autonomía, se estableció que el 100% del campo Incahuasi, del reservorio del campo Incahuasi, están en el departamento de Santa Cruz. Posteriormente a esta decisión, el gobierno departamental de Chuquisaca se acordó que los límites supuestamente no estaban establecidos y planteó una demanda de delimitación contra el departamento de Santa Cruz ante el Ministerio de Autonomía para delimitar los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. Esto fue posterior. Los documentos que hemos presentado a esta asamblea y que hemos reiterado hoy dan prueba de aquello que en agosto del año 2016 el departamento, la gobernación de Chuquisaca, planteó una demanda de delimitación. Una demanda de delimitación de 120 vértices, es decir, de todo el tramo que nos une a ambos departamentos, desde el punto tripartito Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, hasta la frontera con Paraguay. Esos 120 vértices es un trayecto que se termina de un punto a otro punto. Esos 120 vértices establecidos como demanda por Chuquisaca, después de verificar las autoridades competentes del Ministerio de Autonomía, establecieron que no se podía admitir esa demanda por esos 120 vértices. Solamente podía admitirse por 30 vértices y se rechazó por 90 vértices. ¿Cuál era el argumento para rechazar estos 90 vértices? De que dos leyes de la República de 1898 y 1912 establecieron los límites entre el departamento de Santa Cruz y Chuquisaca, en lo que refiere a nuestro departamento, donde está ubicada la provincia Cordillera, después de que hubiera en aquellos años un conflicto, y esa fue la forma de poner solución a un diferendo limítrofe entre Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Y aquí quiero hacer mi primera puntualización, señor presidente, asambleísta, que la ley de 1898, con las modificaciones y la aclaración de la ley de 1912, establece los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca y entre Chuquisaca y Tarija, por este conflicto que había en aquellos años y que es de conocimiento público a través de los diferentes actos que cuentan nuestra historia. Posteriormente, el gobierno de Chuquisaca insiste en ampliar a 120 vértices y se rechaza nuevamente, y esta demanda de delimitación solamente se prosigue por 30 vértices. En el caso de nuestro departamento, estos 30 vértices están ubicados en el municipio de Pucará, y en el caso de Chuquisaca, en el municipio de Villa Serrano, es decir, muy lejos y que no afectan de ninguna manera a el campo Incahuasi, que como ustedes saben se encuentra en el municipio de Lagunilla de la provincia Cordillera. Pero en paralelo a esto, ¿qué fue lo que hicieron? Después de que el estudio proporcionado por IPFB a través de una empresa internacional, GLJ, estableciera que el 100% del reservorio del campo Incahuasi está en Santa Cruz, el gobierno de Chuquisaca presentó un amparo por supuestas vulneraciones al debido proceso contra IPFB. Y aquí quiero hacer una aclaración. Yo he visto estos últimos días algunos parlamentarios, que espero sea por desconocimiento y no por otros intereses, decir que la demanda fue contra Santa Cruz. De Santa Cruz. Fruto de este amparo, el Tribunal Constitucional, en segunda instancia, define congelar los recursos de
las regalías de Incahuasi que estábamos recibiendo a este momento. Y lo hace amparado en una carta que la he presentado a esta Asamblea Legislativa del señor Siles, en el cual establece de forma malintencionada, al margen de la ley, que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca en Incahuasi no estaban definidos y que solamente los que se había proporcionado a IPFB para el estudio respectivo eran límites referenciales. Ninguna categoría dentro del marco de la ley y totalmente falso aquello. Eso dio lugar a que el Tribunal Constitucional se agarrara de aquella carta del señor Siles dirigida a IPFB para decir que no había límite y que por tanto se congelaban los recursos de Incahuasi que pertenecen al departamento de Santa Cruz hasta que se termine el proceso de delimitación que había iniciado Chuquisaca. Y vuelvo a reiterar, ese proceso de delimitación que era por 30 vértices donde no se comprende Incahuasi y donde se había rechazado aquella solicitud del gobierno de Chuquisaca. Pese a todo ello, el gobierno del departamento de Santa Cruz asistió a la conciliación por estos 30 vértices y lamentamos informar que los demandantes no lo hicieron. Pero la ley establece los procedimientos administrativos que igual se tiene que seguir ese procedimiento de delimitación porque además esos 30 vértices tienen un límite que está determinado hace muchísimo tiempo, que es el río Grande que divide Santa Cruz de Chuquisaca. Un límite, en palabras técnicas, arcifinio, donde no hay mayor discusión que la mitad del río. Y ese procedimiento, por 30 vértices, todo el año pasado culminó la etapa técnica, nosotros nunca dejamos de asistir a ninguna audiencia y el Ministerio de la Presidencia, el 2 de enero de este año, a través de la resolución 06-2018, establece poner punto final a esos 30 vértices que faltaban definir. Esta resolución, firmada por el ministro de la Presidencia como corresponde, daba por concluido el proceso de delimitación de los 30 vértices, el 2 de enero del año 2018. Y con esto se cerraba cualquier discusión, cualquier pretexto, cualquier excusa para decir no hay límite entre Santa Cruz y Chuquisaca, acotando y aclarando y reiterando nuevamente que estos 30 vértices no tocan a Incahuasi, pero habían sido el motivo para mantener el congelamiento de los recursos de Incahuasi. Entonces, ¿qué debería suceder después de esta resolución? Que no tiene recurso de revisión y que no puede ser modificada, tenía que reponerse los recursos de Incahuasi que arbitraria e ilegalmente habían sido congelados. En otras palabras, ya no había ningún argumento para seguir manteniendo el congelamiento de los recursos por Incahuasi. Pero ¿qué hace el ministro de la Presidencia, el nuevo ministro de la Presidencia, después de que esta resolución fue notificada a Chuquisaca y Santa Cruz? Supuestamente el día 31 de enero, porque hasta ahora tenemos conocimiento oficial, sino solo por la prensa, emite otra resolución ministerial, la resolución ministerial 046-2018, firmada por el ministro de la Presidencia, el señor Alfredo Rada Vélez, y también por los viceministros respectivos, entre ellos el viceministro de Autonomía, Hugo Siles Núñez del Prado. Y en esta resolución 046-2018, ¿qué es lo que dice? Y voy a permitirme, con su benevolencia, señor presidente, leer los dos artículos que tiene esta resolución. El primero dice dejar sin efecto la resolución ministerial 06-2018 de 2 de enero del 2018. Y el artículo segundo dice que la Dirección General de Organización Territorial del Viceministerio de Autonomía, del Ministerio de la Presidencia
queda encargado del cumplimiento de la presente resolución. Es decir, que el propio Ministerio de la Presidencia, que había dictado una resolución que daba por concluido todo el proceso de delimitación, sin ningún argumento, sin ningún fundamento, sin tener competencia, al margen de la ley, emite otra resolución cuando no podía anular, anula sus propios actos. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál es la intencionalidad? Yo les he explicado todo el recorrido que hemos seguido durante todo este tiempo para hacer prevalecer los derechos de las cruceñas y cruceños. Pero había o tiene que seguir manteniendo el gobierno nacional el congelamiento de los recursos de Incahuasi, para seguir dañando a Santa Cruz, para seguir postergando su desarrollo. Como ya no tenían ningún argumento, como el tema de los límites se había caído, porque no se admitió la demanda de los 90 vértices, porque no está en discusión el tema de Incahuasi, o vamos a borrar las leyes de la República y vamos a decir que no hay límites en Bolivia, y hoy, con estos 30 vértices que habían conseguido confundir y congelar los recursos de Incahuasi, también se les cae el pretexto. No, el gobierno nacional dice vamos a anular para que siga existiendo este argumento para mantener el congelamiento de los recursos. No se puede entender de otra manera tanta perversidad, tanto daño al departamento de Santa Cruz, cuando las leyes, los actos jurídicos, los actos administrativos establecen claramente tres cosas inequívocas. Primero, los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, en la parte que corresponde a la provincia cordillera donde está Incahuasi, son límites históricos, límites legales, y a los efectos de la ley 339 son límites precisos. ¿Qué significa esto? Que son límites irrevisables, que nadie puede someter a revisión estos límites, porque son límites que están amparados o definidos por dos leyes de la República y porque son límites que han estado en el territorio claramente definidos. Segundo, ha habido una maniobra gubernamental para congelar los recursos del departamento de Santa Cruz, que tiene derecho a percibir sobre Incahuasi, y dañar al departamento de Santa Cruz. Miren ustedes, yo les pregunto algo. Les voy a dejar acá dos cuestionantes que demuestran la justicia de nuestra causa. La primera, les decía hace un momento que las leyes de 1898 y 1912 establecen los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca y Tarija. Esas mismas leyes han sido las que han servido para definir si el campo Margarita y Hualcaya eran un campo compartido o no, y por lo cual el departamento de Chuquisaca tiene el 25% de las regalías sobre Margarita, porque al final el estudio definió que era un campo compartido. Y aquí nuestra pregunta va. O sea que las leyes sirven para definir los derechos entre Tarija y Chuquisaca sobre las regalías, pero no sirven para Santa Cruz y Chuquisaca. Eso es lo que interpreta el gobierno nacional. ¿Por qué para unos sirve y para otros no sirve? Si son absolutamente las mismas leyes de la República. Segundo, miren ustedes, la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestro departamento, siempre ha tenido mucho interés en que nuestras conquistas, nuestras reivindicaciones, no solamente sean para Santa Cruz, sean para todo el país. Igual que la elección de alcalde, o como la misma autonomía de la cual han sido parte de la lucha muchos de ustedes, o a cual se la debe el estar aquí hoy representando al pueblo de Santa Cruz, nunca ha sido solo para Santa Cruz, ha sido para todo el país. Pero también nuestra reivindicación por las regalías ha sido para todo el país. El departamento que inició la lucha de las regalías fue el departamento de Santa Cruz. Para orgullo nuestro, de los cruceños, quien promulgó la Ley de Petróleo de 1938, que estableció por primera vez el concepto de regalía como derecho de un departamento productor de hidrocarburos, fue el presidente Camba, fue el presidente Bush. Pero pasaron 20 años para que esta ley se pudiera materializar, se pudiera cumplir. Y quienes luchamos para que ello ocurriera fueron los cruceños. Seguramente muchos de sus padres
de sus abuelos de ustedes estuvieron en la lucha del 11%, que eso ha marcado para siempre nuestro pueblo, no solamente por la sangre que derramamos en las regalías, sino por la convicción patriótica para luchar. Fue una lucha por la descentralización de los recursos, fue una lucha contra el centralismo, fue una lucha por nuestro desarrollo, fue una lucha por el progreso, porque el desarrollo de Santa Cruz está intrínsecamente vinculado a las regalías, lo que posibilitó que este departamento pudiera abrir oportunidades para muchísimos bolivianos. Por eso tenemos la firmeza hoy para decir lo que decimos, que esta es una acción deliberada del gobierno nacional contra Santa Cruz, contra un departamento que lo único que hace en el siglo XXI es recibir la mayor migración de todo el país. Somos el departamento más poblado del país. 3.200.000 personas viven en Santa Cruz. Somos el departamento que más aporta al Producto Interno Bruto de Bolivia. 30% aportamos los cruceños y cruceñas con nuestro trabajo. Y aportamos el 46% de la coparticipación tributaria. Y el gobierno, por eso nos maltrata, por haber generado oportunidades, por recibir siempre a todos los bolivianos que vienen desde los 9 departamentos del país a buscar esperanza aquí en Santa Cruz. Por eso, nuestra indignación, nuestra molestia, nuestra protesta por este daño que se le quiere hacer a Santa Cruz. Esto demuestra también un castigo a Santa Cruz. ¿Por qué el gobierno del MAS castiga a Santa Cruz? Hemos querido encontrar muchas explicaciones y no podemos entender otra que por la defensa férrea de la democracia que ha hecho el pueblo cruceño. Hemos aportado con más de 1/3 de los votos a la defensa de la democracia el 21 de febrero y lo hemos amplificado el 3 de diciembre. Y esta es una revancha del gobierno del presidente Evo Morales contra el departamento de Santa Cruz. Las leyes, la justicia, la verdadera justicia, amparan nuestra causa. Y por eso decimos hoy, si el campo Incahuasi está 100% en el departamento de Santa Cruz, si nos hemos sometido como gobierno del departamento a todos los procedimientos para que se establezca que el campo Incahuasi era o no compartido, si hemos respetado todas las normas del país, si hemos hecho la mayor contribución, ¿por qué hoy se castiga a los cruceños? Miren ustedes, sobre las regalías, sobre los beneficios de la renta petrolera, en Incahuasi se está recibiendo todo el país, y bien que lo reciban. Se está pagando el IDH a todas las instituciones del Estado. Las regalías del 11% no solamente las reciben los departamentos productores, como ustedes saben, las recibe también el gobierno nacional. Recibe 6% el gobierno nacional. Se paga al gobierno nacional el 6% de las regalías. Se paga el 1% de la regalía compensatoria histórica a nuestros hermanos departamentos de Beni y Pando. Y bien que los reciban porque lo necesitan. Esa también ha sido la muestra de solidaridad del pueblo cruceño. Y nos alegramos muchísimo que esa lucha de los años 50 del pueblo de Santa Cruz haya servido para que hoy las regalías beneficien a Tarija, a Chuquisaca, a Cochabamba, para que sigan beneficiando a Beni, a Pando, a los departamentos hermanos más pobres de este país, pero a los que se tiene que castigar es a los cruceños. Eso, señor presidente, miembros de esta asamblea, es indignante. Por eso nuestro gobernador ha tomado algunas decisiones. Ustedes conocen a Rubén. Nuestro gobernador siempre va a estar del lado de los intereses de Santa Cruz y va a defender con todas sus fuerzas, sus ganas, su energía, su convicción y la determinación que tiene el hombre más querido de Santa Cruz, los intereses de los cruceños y cruceñas. Por eso, entre otras determinaciones que ha asumido nuestro gobernador, la primera, de carácter político, que muestra nuestra protesta formal contra el presidente Evo Morales, es no asistir a ningún acto donde esté el presidente Evo Morales en el departamento de Santa Cruz. La segunda medida que hemos asumido como gobierno del departamento de Santa Cruz también tiene que ver con esto que hemos explicado hoy a la Asamblea Legislativa, y no permitiremos la modificación de las leyes de 1898 y de 1912. No vamos a permitir ninguna negociación ni nos vamos a someter a ninguna extorsión que quiera dividir o partir o negociar los beneficios de Incahuasi que se han determinado que 100% le corresponden al departamento de Santa Cruz. También nuestro gobernador
desde la anterior reunión del 7 de marzo, ha decidido dejar de asistir al Consejo Nacional de Autonomía hasta que no se establezca en el orden del día el tratamiento de la propuesta de la Gobernación de Santa Cruz sobre el pacto fiscal que contempla la redistribución de la coparticipación tributaria. Es inadmisible, señores asambleístas, que el Departamento de Santa Cruz, que aporta el 46% de la coparticipación tributaria de este país, la gobernación, la principal institución del departamento, no reciba ni un solo peso de esos impuestos que pagan los ciudadanos y esté obligada a darles servicios que demandan nuestros ciudadanos. Eso es un castigo a los ciudadanos que viven en el departamento de Santa Cruz. Y lo más sensible, lo más lamentable y la decisión más difícil que ha sido para nuestro gobernador y el gabinete tiene que ver con las inversiones, pero tenemos que ser también responsables y lo hemos sido durante estos casi 12 años que llevamos al frente del gobierno de Santa Cruz desde la antigua prefectura. Siempre hemos venido a informar a esta asamblea del ejercicio fiscal de cada año. Y hoy el congelamiento de Incahuasi supone un 40% del presupuesto de esta gestión 2018 aprobado por ustedes en septiembre del año pasado. Eso demuestra gráficamente las dificultades que vamos a tener si es que no se repone inmediatamente esta retención ilegal de los recursos de Incahuasi. Por eso, la primera medida administrativa que hemos decidido y que muy pronto someteremos también al conocimiento de esta Cámara es la resolución de todos los contratos que tenemos de infraestructura de competencia del Gobierno Nacional. Las carreteras que ya se han concluido, esas las vamos a pagar. Las carreteras que se están en construcción, vamos a resolver los convenios con el Gobierno Nacional para que asuman su responsabilidad con Santa Cruz, y los proyectos nuevos no vamos a firmar ningún convenio nuevo con el Gobierno Nacional en tanto se resuelva esta situación. La otra medida tiene que ver con el prediario. Pagamos los cruceños 26 millones de bolivianos anualmente por concepto de prediario, que no es una competencia nuestra, es una competencia del Gobierno Nacional. Y pagamos, y yo les digo, a fe de hombre, que hasta me siento cómplice de pagar aquello, porque pagamos a un sistema corrupto que lo único que hace es tener en la cárcel de Palmasola a personas en hacinamiento, más del 80%, personas privadas de libertad. Ir a Palmasola se ha convertido en un negocio. Mandan presos preventivos y después todos sabemos lo que cuesta salir de la cárcel. Y yo les digo, es justo que el pueblo de Santa Cruz esté pagando 26 millones de bolivianos a ese sistema corrupto que es el sistema penitenciario. Primero, que no es nuestra obligación, y segundo, que el Gobierno Nacional también tendrá que hacerse cargo de esta responsabilidad. El año 2007, y consta acá en los elementos, en los archivos del antiguo Consejo Departamental, pedimos hacernos cargo de la cárcel de máxima seguridad, del régimen penitenciario. Propusimos construir una cárcel de máxima seguridad. Nos dijeron que no, que ellos lo iban a hacer. Han pasado 10 años, nos han pedido terreno, la Asamblea Legislativa ha autorizado la transferencia. Hace 2 años que están inscritos esos terrenos a nombre del Ministerio de Gobierno. Nos dijeron que con el crédito de China iban a construir la cárcel de máxima seguridad. Lo que seguimos viendo los cruceños y lamentando es muerte, violaciones y todo lo peor que puede demostrar la cárcel de Palmasola. Y esa es una responsabilidad del Gobierno Nacional. Pero hay otro tema aún más sensible, que tiene que ver con la salud. Ustedes saben, y aquí también la Asamblea ha sacado varios pronunciamientos sobre el tema de salud y cómo discriminan al departamento de Santa Cruz. El año pasado, si no me equivoco, no ha llegado ningún ítem de salud, siendo que somos el departamento que más crece en el país, el que más migración recibe. Pero nosotros, como somos un gobierno responsable y que ponemos en orden nuestras prioridades, porque no podemos estar haciendo palacios, edificios, o comprándonos muebles más cómodos, o alfombrar nuestro piso con alfombras persas, mientras no hay médicos en nuestros hospitales. Y por eso siempre hay que poner en orden las prioridades, porque las prioridades de inversión de un gobierno hablan de la vocación que tiene ese gobierno. Y por eso dijimos, no podemos dejar a San Matías, a Moromoro,
a cualquier pueblo de Santa Cruz sin médico. Y empezamos a pagar ítems de médico desde el año 2006-2007. Empezamos con 400, hoy pagamos 1.800 ítems de salud en todo el departamento de Santa Cruz. Eso significa un presupuesto de 150 millones de bolivianos que cuesta al erario departamental. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución Política del Estado dice que esos ítems lo debe pagar el TGN, pero así maltratan al departamento de Santa Cruz. Ni siquiera cumplen con la Constitución que impulsaron. No vamos a echar a la calle a los 1.800 trabajadores de salud. No hacemos eso, pero sí vamos a exigir al Gobierno Nacional que desde el 1 de mayo se haga cargo de la responsabilidad de pagar, como dice la Constitución, esos 1.800 trabajadores de salud que están prestando su servicio a nuestra población en todo el departamento. Y así, señor presidente y miembros de esta asamblea, hemos tomado esta decisión de medidas que son delicadas, que son, creo yo, lo más responsable con la realidad que está viviendo la gobernación de Santa Cruz, y por eso hemos exigido al Gobierno Nacional dos cuestiones concretas. La primera, reponer urgentemente los recursos ilegalmente retenidos de Incahuasi, porque no hay ningún motivo para que esta retención siga. Y segundo, incorporar en el debate del pacto fiscal nuestra propuesta para debatirla. Si el gobierno tiene una mejor propuesta que la nuestra, la vamos a aceptar, pero también pedimos que si el gobierno no tiene una propuesta por Bolivia, lleven, recojan y aprueben la propuesta presentada por el gobernador Rubén Costa, que no solamente es para Santa Cruz, sino para toda Bolivia. Muchísimas gracias, señor presidente y miembro de esta asamblea.